El aire acondicionado del Hotel Playa Dorada zumbaba con ese sonido mecánico que se vuelve invisible después de unos días de vacaciones. Valentina Morales ajustó la temperatura de su habitación en el séptimo piso mientras observaba el atardecer teñir de naranja las aguas del Caribe mexicano. Era el 23 de marzo de 2019 y llevaba 3 días disfrutando de unas vacaciones que había planificado durante meses. A los 34 años, trabajaba como contadora en una firma de Guadalajara y este viaje representaba su primer descanso real en 2 años. El hotel, construido en 1987, se alzaba como una torre de 12 pisos frente a una de las playas más codiciadas de Cancún. Sus 340 habitaciones albergaban en esa temporada alta a turistas de todo el mundo. Familias estadounidenses con niños pequeños, parejas europeas en luna de miel, grupos de amigos mexicanos celebrando graduaciones. El lobby de mármol blanco siempre olía a una mezcla de protector solar, cloro de las piscinas cercanas y el aroma dulzón de las flores tropicales que decoraban cada rincón. Valentina había elegido una habitación con vista al mar, aunque le costara un poco más. Desde su ventana podía ver las sombrillas de colores dispersas por la arena, los vendedores ambulantes cargando sus mercancías y las lanchas que llevaban turistas a bucear en los arrecifes. El sonido constante de las olas se mezclaba con la música que llegaba desde la piscina del hotel, donde un animador intentaba convencer a los huéspedes de participar en una clase de aqua aeróbicos. Esa tarde, Valentina había decidido quedarse en su habitación para descansar. El sol caribeño la había agotado más de lo esperado, y su piel, a pesar del protector solar, comenzaba a mostrar un tono dorado que la hacía sentirse rejuvenecida. Se había duchado con agua fría, se había puesto una bata de algodón blanca que había traído de casa, y se disponía a ordenar algo del servicio a la habitación mientras veía una película en la televisión. El teléfono sonó justo cuando marcaba el número de room service. Era su hermana Carmen, desde Guadalajara. ¿Cómo van las vacaciones, Vale? ¿Ya te relajaste o sigues pensando en el trabajo? Valentina se rió mientras se acomodaba en la cama king size. Estoy empezando a relajarme. Ayer fui a Chichén Itzá. Estuvo increíble. Y hoy solo playa y piscina. Mañana tal vez vaya a Xcaret. Te lo mereces, hermana. Han sido meses muy difíciles con lo de papá y todo el asunto del despacho. Su padre había fallecido 6 meses atrás, y Valentina había tenido que hacerse cargo no solo del duelo, sino de todos los trámites legales y financieros que eso conllevaba. Este viaje era, en parte, una forma de cerrar ese capítulo doloroso y comenzar de nuevo. Hablaron durante casi 1 hora. Carmen le contó sobre sus hijos, sobre el trabajo, sobre los vecinos. Conversaciones cotidianas que, sin saberlo, serían de las últimas que tendrían en mucho tiempo. Cuando colgaron, ya había oscurecido completamente. Las luces del hotel brillaban como pequeñas estrellas en cada ventana, y la brisa marina movía las cortinas de su habitación. Valentina pidió unos tacos de pescado y una margarita al servicio a la habitación. Mientras esperaba, se dio un baño en la tina, algo que nunca podía hacer en su pequeño departamento de Guadalajara. El agua tibia la relajó completamente, y por primera vez en meses sintió que su mente se desconectaba realmente del estrés y las preocupaciones. A las 10:30 de la noche, después de cenar viendo una comedia romántica mexicana en la televisión, Valentina decidió acostarse temprano. Tenía planes para madrugar al día siguiente y tomar un tour a las ruinas de Tulum. Se cepilló los dientes con cuidado, se puso su pijama de algodón rosa, una que le había regalado su madre para el viaje, y ajustó el aire acondicionado a una temperatura más baja. Antes de apagar las luces, revisó su teléfono una última vez. Tenía algunos mensajes de WhatsApp de amigas preguntando por sus vacaciones y una foto que había tomado esa tarde en la playa.
donde sonreía con el mar de fondo y llevaba un sombrero de paja que había comprado en el mercado de artesanías del hotel. El Hotel Playa Dorada se sumía poco a poco en el silencio nocturno característico de estos lugares. Los últimos huéspedes regresaban de cenar en la zona hotelera, algunos todavía con arena en los pies y el cabello húmedo por el último chapuzón en el mar. Los empleados del turno nocturno comenzaban sus rondas. El personal de seguridad, los encargados del mantenimiento, la gente de limpieza que trabajaba durante la madrugada para que todo estuviera perfecto cuando los turistas despertaran. En el 7º piso, Valentina se quedó dormida casi inmediatamente. El cansancio acumulado de los días anteriores, combinado con el sonido relajante de las olas y la brisa marina que entraba por la ventana entreabierta, la sumieron en un sueño profundo. Su respiración se volvió pausada y tranquila, y su cuerpo se relajó completamente entre las sábanas frescas del hotel. No tenía forma de saber que esa sería la última noche normal de su vida. A las 2:47 de la madrugada del 24 de marzo de 2019, algo comenzó a arder en el 4º piso del Hotel Playa Dorada. Los primeros en darse cuenta fueron los huéspedes de las habitaciones 407 y 408 que despertaron por un olor extraño que se filtraba por debajo de sus puertas. Cuando abrieron para investigar, se encontraron con un pasillo ya invadido por el humo. El fuego se propagó con una velocidad que sorprendió incluso a los bomberos más experimentados de Cancún. Las cortinas, las alfombras, los muebles de madera y los materiales sintéticos de la decoración actuaron como combustible perfecto. En menos de 20 minutos, las llamas habían alcanzado el 5º piso y el humo comenzaba a filtrarse hacia los pisos superiores a través de los ductos de ventilación y las escaleras. Los sistemas de alarma del hotel comenzaron a sonar a las 2:52 de la madrugada. Un sonido estridente y constante que despertó a cientos de huéspedes simultáneamente. Las luces de emergencia se encendieron automáticamente, bañando los pasillos en un resplandor rojizo que le daba al lugar un aspecto surrealista y aterrador. En el 7º piso, Valentina despertó sobresaltada. Al principio no entendía qué estaba pasando. El sonido de la alarma le parecía parte de un sueño, pero el olor a humo que comenzaba a filtrarse en su habitación la despertó completamente. Se incorporó en la cama, confundida, tratando de orientarse en la oscuridad apenas iluminada por las luces de emergencia que se colaban por debajo de la puerta. Se levantó rápidamente y se dirigió hacia la ventana. Desde su habitación podía ver el patio interior del hotel, y lo que vio la llenó de terror. Grandes llamaradas salían de las ventanas de los pisos inferiores, y el humo negro comenzaba a elevarse hacia el cielo estrellado de Cancún. Con el corazón acelerado, Valentina abrió la puerta de su habitación. El pasillo estaba lleno de humo, aunque aún se podía ver. Otros huéspedes salían de sus cuartos, algunos en pijama, otros ya vestidos, todos con expresiones de pánico y confusión. Una familia con 2 niños pequeños corrió hacia las escaleras, mientras una pareja de ancianos se movía más lentamente, apoyándose el uno en el otro. «¡Las escaleras!», gritó alguien. «¡Hay que bajar por las escaleras!». Valentina regresó rápidamente a su habitación para tomar su teléfono y su bolso, pero cuando abrió la puerta nuevamente, el humo en el pasillo había aumentado considerablemente. Ya no se veía con claridad hacia dónde dirigirse, y el calor comenzaba a ser sofocante. Siguió el movimiento de los otros huéspedes hacia lo que suponía eran las escaleras de emergencia. El ruido era ensordecedor. Las alarmas, los gritos de las personas, el sonido del fuego crepitando en los pisos inferiores y a lo lejos, las sirenas de los bomberos que comenzaban a llegar al hotel. Cuando llegó a las escaleras, se dio cuenta de que estaban llenas de humo y que las personas se movían lentamente hacia abajo. Algunos tosían violentamente, otros ayudaban a quienes tenían dificultades para caminar. El aire se volvía más irrespirable con cada segundo que pasaba,
Valentina comenzó el descenso junto con los demás, piso tras piso, escalón tras escalón, aferrándose al pasamanos mientras el humo le quemaba los ojos y la garganta. En el quinto piso, el calor era ya insoportable y podía escuchar el rugido del fuego muy cerca. Algunas personas habían comenzado a desmayarse por la inhalación de humo, y quienes todavía podían caminar trataban de ayudar a los demás. Fue en el cuarto piso donde todo se volvió confuso para Valentina. El humo era tan denso que no podía ver ni sus propias manos. La temperatura era extrema y sentía que sus pulmones se llenaban de gases tóxicos. Escuchó gritos desesperados a su alrededor, pero ya no podía distinguir de dónde venían. Sus piernas comenzaron a fallarle y sintió que se mareaba. Lo último que recordaría con claridad era el sonido de algo que se desplomaba, tal vez una viga, tal vez parte del techo, y luego la oscuridad. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Esta pregunta atormentaría durante años a los investigadores, bomberos y médicos que estuvieron presentes la madrugada del 24 de marzo de 2019 en Cancún, porque lo que encontraron entre los escombros humeantes del Hotel Playa Dorada desafiaba toda lógica, toda experiencia previa y todo lo que sabían sobre la supervivencia humana en condiciones extremas. El incendio había durado 4 horas y 23 minutos. Cuando los bomberos finalmente lograron controlarlo, a las 7:10 de la mañana, el Hotel Playa Dorada había quedado reducido a una estructura carbonizada de 12 pisos. Las llamas habían consumido completamente los pisos del cuarto al octavo, mientras que los 3 primeros pisos habían sufrido daños severos por agua y humo. Los pisos noveno, décimo, undécimo y duodécimo habían colapsado parcialmente debido al debilitamiento estructural causado por el calor extremo. El comandante de bomberos, Raúl Jiménez Vázquez, un hombre de 52 años con 25 años de experiencia en emergencias, había visto incendios devastadores antes. Había trabajado en explosiones de plantas petroquímicas. Había rescatado personas de edificios colapsados por terremotos. Había enfrentado huracanes categoría 5, pero nunca había visto algo como lo que encontró esa mañana en el 7º piso del hotel. En mis 25 años como bombero, diría después en múltiples entrevistas, nunca había visto a una persona sobrevivir en las condiciones en que encontramos a Valentina Morales. Técnicamente, científicamente, era imposible que estuviera viva. Los equipos de rescate habían comenzado la búsqueda de sobrevivientes inmediatamente después de controlar las llamas. Sabían que el tiempo era crucial. Cada minuto que pasaba reducía las posibilidades de encontrar personas con vida entre los escombros. Los perros de rescate ladraban y escarbaban entre los restos carbonizados, mientras los rescatistas movían vigas de concreto y pedazos de metal retorcido con maquinaria pesada. Habían transcurrido 6 horas desde el momento en que Valentina perdió la conciencia en las escaleras del cuarto piso. Según todos los cálculos, registros de temperatura y análisis posteriores, ella debería haber muerto por inhalación de humo en los primeros 30 minutos del incendio. Las temperaturas en el interior del edificio habían alcanzado los 800 grados Celsius en algunos puntos, y la concentración de monóxido de carbono había sido letal para cualquier ser humano. Sin embargo, a las 8:34 de la mañana, el equipo de rescate la encontró. Estaba en la habitación 712, exactamente 3 puertas más allá de donde había estado hospedada. Yacía en posición fetal sobre lo que quedaba de una cama, completamente inconsciente pero respirando. Su pijama rosa estaba intacto, sin una sola quemadura. Su cabello no mostraba signos de haber estado expuesto al fuego. Su piel conservaba el bronceado dorado que había adquirido durante sus días de playa, sin rastros de humo o hollín. Más perturbador aún, la habitación 712 había sido completamente consumida por las llamas. Las paredes estaban carbonizadas,
los muebles reducidos a cenizas, las ventanas reventadas por el calor. El techo había colapsado parcialmente, dejando vigas de concreto expuestas y cables eléctricos derretidos. Sin embargo, en medio de esa destrucción total, había un espacio circular de aproximadamente 2 metros de diámetro alrededor de la cama donde Valentina yacía, como si una burbuja invisible la hubiera protegido del infierno que la rodeaba. Fue como encontrar una flor intacta en medio de un campo de batalla, describió después María Elena Sánchez, una de las paramédicas que participó en el rescate. No tenía sentido. Absolutamente nada tenía sentido. Valentina fue trasladada inmediatamente al Hospital General de Cancún. Durante el trayecto en la ambulancia, los paramédicos monitorearon constantemente sus signos vitales. Su presión arterial era normal. Su temperatura corporal estaba dentro de los rangos normales y su respiración era estable. Los análisis de sangre que le tomaron al llegar al hospital mostraron niveles de monóxido de carbono prácticamente inexistentes, como si nunca hubiera estado expuesta al humo. El doctor Fernando Aguirre, jefe de urgencias del hospital, había tratado a cientos de víctimas de incendios a lo largo de su carrera. Sabía exactamente qué esperar: quemaduras de 3er grado, daño pulmonar severo por inhalación de humo, posible daño neurológico por falta de oxígeno. Pero cuando examinó a Valentina, no encontró nada de eso. Sus pulmones estaban completamente limpios, recordaría después el doctor Aguirre. No había ni rastro de hollín, humo o daño por inhalación. Sus niveles de oxígeno en sangre eran perfectos. Era como si hubiera estado durmiendo plácidamente en su casa, no en medio de un incendio que mató a 127 personas. Porque esa era la terrible realidad. De los 340 huéspedes que se hospedaban en el Hotel Playa Dorada esa noche, 127 habían perdido la vida. Algunos murieron por inhalación de humo en sus habitaciones, otros por las quemaduras sufridas durante la evacuación, y varios más por el colapso estructural de partes del edificio. Entre las víctimas había familias completas, padres, madres, niños, abuelos que habían venido a Cancún a celebrar vacaciones familiares y nunca regresaron a casa. Las víctimas procedían de diferentes países: turistas estadounidenses, canadienses, alemanes, mexicanos de diversas ciudades. Había parejas en luna de miel, grupos de amigos celebrando graduaciones, familias que habían ahorrado durante años para poder costear esas vacaciones. Sus historias se entrelazaron esa noche trágica en los pasillos llenos de humo del hotel, donde la diferencia entre la vida y la muerte se midió en segundos y en decisiones tomadas en el pánico. Los medios de comunicación mexicanos e internacionales llegaron a Cancún pocas horas después del incendio. Las imágenes de la estructura carbonizada del hotel, las ambulancias, los cuerpos cubiertos con sábanas blancas y las familias llorando a las puertas del hospital recorrieron el mundo. CNN, Televisa, TV Azteca, Univisión, todos cubrieron lo que se convirtió en una de las tragedias hoteleras más grandes en la historia de México. Pero ningún medio logró entrevistar a Valentina durante esos primeros días, porque ella no despertó. Permaneció en un estado de inconsciencia que los médicos no lograban explicar. No estaba en coma. Sus funciones cerebrales eran normales. Sus reflejos respondían adecuadamente. Sus ojos se movían durante la fase REM del sueño. Simplemente no despertaba. Era como si su mente hubiera decidido mantenerse alejada de la realidad por un tiempo indefinido. Durante 10 días, Valentina yació en la cama del hospital mientras los médicos realizaban todo tipo de estudios: tomografías, resonancias magnéticas, análisis de sangre exhaustivos, consultas con especialistas en neurología y psiquiatría. Todos los resultados apuntaban a lo mismo. Estaba físicamente perfecta, pero su conciencia permanecía inaccesible. Su hermana Carmen viajó inmediatamente desde Guadalajara.
Durante esos 10 días, prácticamente no se separó de la cabecera de la cama de Valentina. Le hablaba constantemente, le leía noticias del periódico, le contaba sobre sus hijos, le ponía música que sabía que le gustaba. Los médicos le habían dicho que era posible que Valentina pudiera escucharla, aunque no pudiera responder. Le hablaba sobre todo y sobre nada. Recordaría después Carmen. Le contaba que había regado sus plantas del departamento, que había alimentado a sus peces, que todos en la oficina preguntaban por ella. Pero también le decía que necesitaba despertar, que necesitaba contarnos qué había pasado realmente esa noche. El 3 de abril de 2019, exactamente 10 días después del incendio, Valentina abrió los ojos a las 6:15 de la mañana. Carmen estaba dormida en la silla junto a su cama cuando escuchó una voz suave que decía: «Carmen, ¿qué haces aquí?». La enfermera de turno, alertada por los gritos de alegría de Carmen, llamó inmediatamente al doctor Aguirre. Cuando llegó a la habitación 5 minutos después, se encontró con Valentina completamente consciente, orientada en tiempo y espacio, sin ninguna secuela neurológica aparente. Era como si hubiera despertado de una siesta normal después de pasar 10 días en el hospital. «¿Dónde estoy?», fue la primera pregunta coherente que hizo. «¿Qué pasó con el hotel? Todos salieron bien». Fue Carmen quien tuvo que darle la noticia devastadora, que había habido un incendio terrible, que murieron 127 personas, que ella había sido la única sobreviviente encontrada en los pisos más afectados por las llamas. Valentina la escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero sin mostrar signos de shock o trauma aparente. «No puede ser», susurró. «Yo recuerdo haber bajado las escaleras con todos los demás. Recuerdo el humo, el calor, los gritos, pero después hay algo que no puedo recordar bien». Los médicos decidieron mantenerla en observación algunos días más antes de darle de alta. Durante ese tiempo, psiquiatras especializados en trauma la entrevistaron extensamente, tratando de entender no solo cómo había sobrevivido físicamente, sino cómo su mente estaba procesando una experiencia que debería haberla marcado profundamente. El doctor Miguel Herrera, psiquiatra con especialización en trastorno de estrés postraumático, fue uno de los profesionales que la evaluó. Era desconcertante, admitiría después. Valentina mostraba una calma y una claridad mental que no eran consistentes con haber sobrevivido a una experiencia traumática de esa magnitud. No exhibía síntomas de estrés postraumático, ansiedad, depresión o cualquier otro trastorno que esperaríamos ver en un sobreviviente. Pero lo más inquietante para los médicos no era la estabilidad mental de Valentina, sino lo que comenzó a contar sobre sus recuerdos de esa noche. «Recuerdo haber comenzado a bajar las escaleras», les dijo durante una de las sesiones. «Había mucho humo, mucha gente gritando, mucho calor. Llegué hasta el 4.º piso, creo, y ahí todo se puso muy confuso. Pero después, recuerdo haber estado en un lugar que no era el hotel». «¿Qué tipo de lugar?», le preguntó el doctor Herrera. Valentina cerró los ojos, como tratando de acceder a esos recuerdos fragmentados. Era como un jardín. Un jardín muy grande, con flores que no había visto nunca. El aire era fresco, no había humo, y había una mujer ahí. ¿Qué mujer? No sé, una mujer mayor, con cabello blanco. Me dijo que todavía no era mi tiempo, que tenía que regresar. Me dijo que había algo importante que tenía que hacer. Los médicos intercambiaron miradas preocupadas. Este tipo de recuerdos podía ser una manifestación de daño neurológico por falta de oxígeno, aunque todos los estudios indicaran que su cerebro estaba funcionando perfectamente. «¿Recuerda algo más de esa noche?», insistió el doctor Herrera. «Solo que cuando desperté en el hospital tenía la sensación de que había olvidado algo muy importante. Como cuando sueñas algo significativo y al despertar solo recuerdas fragmentos, pero sabes que había algo más».
El 8 de abril de 2019, Valentina recibió el alta médica. Físicamente estaba perfecta, mentalmente parecía estable, y los médicos no encontraban razón médica alguna para mantenerla hospitalizada. Sin embargo, todos los profesionales que la trataron coincidían en que su caso era completamente atípico y merecía seguimiento especializado. Cuando salió del hospital, se encontró con una multitud de periodistas esperándola. La historia de la mujer que sobrevivió milagrosamente al incendio de Cancún había captado la atención nacional e internacional. Todos querían escuchar de primera mano cómo había logrado sobrevivir cuando 127 personas no lo habían conseguido. Valentina, acompañada por Carmen y por un abogado que la familia había contratado, ofreció una breve declaración a los medios. Estoy profundamente agradecida por estar viva, pero también devastada por las familias que perdieron a sus seres queridos esa noche. No sé por qué sobreviví cuando tantos otros no pudieron hacerlo. Solo sé que cada día que me queda de vida se lo debo a ellos. Se negó a dar entrevistas extensas o a participar en programas de televisión. Regresó a Guadalajara con Carmen, con la esperanza de poder retomar su vida normal y dejar atrás la tragedia. Pero pronto descubriría que algunas cosas no pueden dejarse atrás tan fácilmente, especialmente cuando están envueltas en misterios que desafían toda explicación lógica. 3 años, 4 meses y 16 días después del incendio del Hotel Playa Dorada, un obrero de la construcción llamado Esteban Ramírez hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre la comprensión de lo que realmente había ocurrido esa noche de marzo de 2019. Era el 9 de agosto de 2022 y Esteban trabajaba en la demolición de la pequeña capilla de San Judas Tadeo, una construcción de 1963, ubicada a exactamente 847 metros del terreno donde antes se alzaba el Hotel Playa Dorada. La capilla, que había servido a la comunidad local durante casi 60 años, sería demolida para dar paso a un nuevo complejo comercial. El trabajo había sido rutinario hasta ese martes por la mañana, cuando Esteban comenzó a remover las piedras del altar principal. La capilla era pequeña pero hermosa, con paredes de piedra caliza típica de la región y vitrales que proyectaban colores azules y dorados sobre los bancos de madera desgastados por décadas de oraciones. El altar, construido con bloques de mármol blanco, había sido diseñado con un compartimento hueco en su interior, algo común en las iglesias católicas para guardar reliquias sagradas. Esteban, un hombre de 43 años que había trabajado en construcción toda su vida, sabía que debía revisar cuidadosamente estos espacios antes de proceder con la demolición. A menudo encontraba objetos religiosos, documentos históricos o simplemente cosas que las generaciones anteriores habían considerado importantes como para esconderlas en lugares sagrados. Cuando removió el bloque principal del altar, utilizando una palanca y un martillo neumático pequeño, se encontró con una cavidad rectangular de aproximadamente 60 centímetros de ancho por 40 de profundidad. Dentro había una caja de metal oxidada, del tipo que se usaba en los años 60 para guardar documentos importantes. Junto a la caja, envuelto en una tela que alguna vez había sido blanca, pero ahora estaba amarillenta por el tiempo, había un objeto que lo hizo detenerse en seco. Era un pijama rosa de algodón, exactamente idéntico al que Valentina Morales había usado la noche del incendio. Esteban no era una persona particularmente supersticiosa, pero algo sobre encontrar ropa de mujer enterrada en el altar de una capilla lo inquietó profundamente. Llamó a su supervisor, quien a su vez contactó a las autoridades locales. Para las 2:30 de la tarde de ese mismo día, la capilla estaba acordonada y un equipo de la Policía Judicial Estatal estaba documentando el hallazgo. El detective inspector Carlos Mendoza,
quien había investigado el caso del incendio del hotel 3 años atrás, fue llamado inmediatamente cuando los oficiales locales reportaron el descubrimiento. Mendoza, un hombre meticuloso de 58 años, con más de 30 años de experiencia en investigación criminal, había cerrado oficialmente el caso del Hotel Playa Dorada como incendio accidental con supervivencia inexplicada. Nunca había quedado completamente satisfecho con esa conclusión. Cuando vi el pijama, recordaría después, Mendoza. Supe inmediatamente que estábamos ante algo que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre esa noche. Era exactamente igual al que llevaba Valentina Morales. Exactamente igual. Junto al pijama, la caja de metal contenía varios objetos que parecían no tener relación entre sí. Fotografías en blanco y negro de la década de 1960, algunas cartas escritas en español con letra femenina muy cuidadosa, un rosario de cuentas de madera desgastadas y un cuaderno pequeño con pasta de cuero negro. Pero el objeto más perturbador era una identificación del Hotel Playa Dorada a nombre de Esperanza Morales Gutiérrez, con fecha del 23 de marzo de 1963, exactamente 56 años antes del incendio que había marcado la vida de Valentina. Las fotografías mostraban a una mujer joven de aproximadamente 25 años, con rasgos que resultaban inquietantemente familiares. Tenía el mismo cabello oscuro y ondulado de Valentina, los mismos ojos grandes y expresivos, la misma sonrisa tímida pero cálida. En una de las fotos aparecía de pie frente a un edificio en construcción que, según la investigación posterior, era el Hotel Playa Dorada durante su edificación en 1962. El detective Mendoza decidió abrir el cuaderno de cuero negro con extremo cuidado. Las páginas, aunque amarillentas, estaban bien conservadas. Estaba escrito con la misma letra cuidadosa de las cartas, y las primeras páginas parecían ser un diario personal fechado entre marzo y abril de 1963. 23 de marzo de 1963, decía la primera entrada. Hoy comencé mi trabajo en el nuevo hotel de la playa. Es hermoso, mucho más grande de lo que imaginé. Las habitaciones tienen vista al mar, y desde el 7º piso se puede ver todo Cancún. Don Roberto dice que será el hotel más moderno de todo el Caribe mexicano. Mendoza continuó leyendo, cada vez más intrigado. Esperanza Morales escribía sobre su trabajo como supervisora de limpieza en el Hotel Playa Dorada, sobre los huéspedes que llegaban de diferentes países, sobre sus compañeras de trabajo y sobre sus sueños de ahorrar suficiente dinero para estudiar enfermería. 25 de marzo de 1963. Anoche pasó algo extraño. Estaba limpiando las habitaciones del 7º piso cuando comenzó a salir humo de las escaleras. Pensé que había un incendio, pero cuando bajé a revisar, no había nada. Los otros empleados me dijeron que no habían visto humo, que tal vez estaba muy cansada, pero yo sé lo que vi. 27 de marzo de 1963, volvió a pasar. Esta vez fue peor. Vi llamas saliendo de las habitaciones del 4º piso. Escuché gritos, vi gente corriendo. Pero cuando bajé las escaleras, todo estaba normal. Los huéspedes dormían tranquilos. No había olor a humo. No había nada. Estoy comenzando a asustarme. El detective Mendoza sintió un escalofrío recorrer su espalda. Continuó leyendo, aunque parte de él quería cerrar el cuaderno y olvidar lo que estaba descubriendo. 30 de marzo de 1963. Hablé con el padre Joaquín en la capilla. Le conté sobre las visiones, sobre lo que veo cada noche cuando estoy en el hotel. Él dice que tal vez Dios me está mostrando algo que va a pasar en el futuro, algo que necesito prevenir. Me dio este cuaderno y me pidió que escribiera todo lo que vea, cada detalle, cada fecha. 2 de abril de 1963. Anoche vi todo muy claro. Vi el incendio completo, vi a la gente muriendo en los pasillos, vi las llamas consumir pisos enteros, vi los cuerpos cubiertos con sábanas blancas.
Pero también vi algo más. Vi a una mujer joven, parecida a mí, pero de otra época. Llevaba un pijama rosa como el mío. La vi perderse en las escaleras del cuarto piso, la vi caer inconsciente por el humo, y después la vi en un lugar hermoso, como un jardín, donde una mujer mayor le decía que todavía no era su tiempo. Mendoza tuvo que dejar de leer por un momento. Las similitudes con el testimonio de Valentina Morales eran demasiado precisas, demasiado específicas para ser una coincidencia. Respiró profundamente y continuó. 5 de abril de 1963. He decidido lo que tengo que hacer. El padre Joaquín tiene razón. Dios me está mostrando estas visiones por una razón, pero no puedo prevenir algo que va a pasar en tantos años en el futuro. En cambio, puedo hacer algo diferente. Puedo ocupar el lugar de esa mujer en el jardín. Puedo ser yo quien le diga que no es su tiempo, que tiene que regresar. 7 de abril de 1963. Será mi última noche en este mundo. He preparado todo como me indicó el padre Joaquín. Mi ropa está guardada en el lugar sagrado, junto con este cuaderno y las pruebas de lo que vi. Cuando llegue el momento, 56 años en el futuro, yo estaré esperando en el jardín. Yo seré la mujer mayor que guíe a Valentina de regreso a la vida. Si alguien lee esto después de que el incendio haya ocurrido, sabrán la verdad, que el amor trasciende el tiempo, que los sacrificios pueden salvar vidas décadas después de haber sido hechos, y que algunas personas están destinadas a encontrarse sin importar cuántos años las separen. Mi nombre es Esperanza Morales Gutiérrez, y moriré esta noche para que Valentina Morales pueda vivir el 24 de marzo de 2019. La última entrada estaba fechada el 8 de abril de 1963, con letra más temblorosa, como si hubiera sido escrita con prisa o con mucha emoción. Es extraño, pero no tengo miedo. Sé que veré a Valentina pronto, en el jardín entre los mundos. Sé que podré decirle que regrese, que su vida apenas está comenzando, que tiene cosas importantes por hacer. Sé que el fuego no la tocará porque yo estaré protegiéndola desde el otro lado. Déjeme quedar registrado. Esperanza Morales Gutiérrez murió voluntariamente la noche del 8 de abril de 1963 en la habitación 712 del Hotel Playa Dorada, para salvar la vida de Valentina Morales la noche del 24 de marzo de 2019. Mendoza cerró el cuaderno con las manos temblorosas. Inmediatamente ordenó una investigación exhaustiva de los registros del Hotel Playa Dorada correspondientes a abril de 1963. Lo que encontraron confirmó sus peores sospechas. Esperanza Morales Gutiérrez, empleada del hotel, había sido encontrada muerta en la habitación 712 la mañana del 9 de abril de 1963. La causa oficial de muerte había sido paro cardíaco, aunque no se había realizado autopsia. Su cuerpo había sido enterrado en el cementerio municipal de Cancún, y no había familiares conocidos que reclamaran sus pertenencias. Pero había más. Los registros de construcción del hotel mostraban que la habitación 712 había sido clausurada después de la muerte de Esperanza y nunca había sido ocupada por huéspedes. Había permanecido cerrada y sellada durante todos los años de operación del hotel, desde 1963 hasta 2019. Era exactamente la misma habitación donde habían encontrado a Valentina después del incendio. El detective Mendoza sabía que tenía que contactar inmediatamente a Valentina Morales. Después de 3 años de vivir con las secuelas psicológicas de su supervivencia inexplicable, ella merecía conocer la verdad, por más incomprensible que fuera. La llamó a Guadalajara esa misma tarde. Valentina escuchó en silencio mientras él le describía el hallazgo en la capilla. Le leyó fragmentos del diario de Esperanza y le explicó las coincidencias que ya no podían ser consideradas casualidades. «Detective Mendoza», dijo Valentina después de un largo silencio, «necesito ir a Cancún, necesito ver ese cuaderno con mis propios ojos.
y necesito visitar la tumba de Esperanza Morales. Señora Morales, entiendo que esto debe ser muy perturbador para usted. Tal vez sería mejor que... No, lo interrumpió Valentina con una voz firme que Mendoza no había escuchado antes. Durante 3 años he vivido preguntándome por qué sobreviví cuando tantas otras personas murieron. Durante 3 años he sentido que había algo importante que se suponía que debía recordar, pero que no podía acceder a esa memoria. Ahora sé por qué. Porque no era mi memoria. Era la memoria de ella, de Esperanza, de la mujer del jardín. La mujer que me dijo que no era mi tiempo, que tenía que regresar. Detective, creo que necesito ir a darle las gracias. Mendoza organizó el viaje de Valentina a Cancún para la semana siguiente. Sabía que estaba participando en algo que iba más allá de cualquier investigación criminal que hubiera manejado antes, pero también sabía que algunas verdades, por inexplicables que fueran, necesitaban ser confrontadas. El 16 de agosto de 2022, Valentina Morales regresó a Cancún por primera vez desde la noche del incendio. Acompañada por el detective Mendoza y por su hermana Carmen, visitó primero la capilla donde había sido encontrado el cuaderno. Después fueron al cementerio municipal, donde localizaron la tumba de Esperanza Morales Gutiérrez, una lápida simple de concreto que decía únicamente Esperanza Morales Gutiérrez, 1938-1963, descanse en paz. Valentina se quedó de pie frente a la tumba durante casi 1 hora, en completo silencio. Finalmente se arrodilló y puso una mano sobre la lápida. «Gracias», susurró. «Gracias por darme la oportunidad de vivir. Prometo que haré algo bueno con el tiempo que me diste». Cuando se levantó, había lágrimas en sus ojos, pero también una expresión de paz que Carmen no había visto en su hermana desde antes del incendio. «¿Estás bien?», le preguntó Carmen. «Por primera vez en 3 años», respondió Valentina, «estoy completamente bien». 6 meses después de su visita a la tumba de Esperanza Morales, Valentina tomó una decisión que sorprendió a todos los que la conocían. Renunció a su trabajo como contadora en Guadalajara y se mudó permanentemente a Cancún. No fue una decisión impulsiva, sino el resultado de semanas de reflexión profunda sobre el propósito que había encontrado en su vida después de conocer la verdad. «Y siento que tengo una deuda», le explicó a Carmen durante una de sus largas conversaciones telefónicas nocturnas. «Esperanza sacrificó su vida para salvarme. Lo mínimo que puedo hacer es usar esa vida para algo significativo». Valentina se instaló en un pequeño departamento en el centro de Cancún, a pocas cuadras de donde alguna vez se había alzado el Hotel Playa Dorada. El terreno ahora albergaba un parque memorial dedicado a las víctimas del incendio, con 127 placas de mármol que recordaban a cada persona que había perdido la vida esa noche. Valentina visitaba el parque todas las mañanas, llevaba flores frescas y pasaba unos minutos en silencio frente a cada placa, leyendo los nombres, recordando que cada uno representaba una vida, una familia, sueños truncados. Su nueva ocupación la sorprendió incluso a ella misma. Se convirtió en consejera voluntaria para familiares de víctimas de tragedias. Trabajaba con una organización no gubernamental que brindaba apoyo psicológico a personas que habían perdido seres queridos en accidentes, desastres naturales o eventos traumáticos. Su propia experiencia como sobreviviente la convertía en una voz única y poderosa para quienes luchaban con la culpa, la confusión y el dolor de la pérdida. Valentina tenía algo especial, recordaría después la doctora Patricia Villanueva, directora de la ONG donde trabajaba. No era solo empatía o comprensión, era como si hubiera estado en ambos lados de la tragedia, como víctima y como sobreviviente. Podía hablar con las familias de las víctimas con una profundidad emocional que yo nunca había visto en otro consejero. Pero la verdadera transformación de Valentina ocurrió cuando comenzó a trabajar con niños huérfanos a causa de tragedias.
Había algo en su presencia que los calmaba, algo en su voz que les daba esperanza. Los niños que llegaban traumatizados, mudos por el shock, comenzaban a hablar después de pasar tiempo con ella. Los adolescentes rebeldes y llenos de ira encontraban en ella una figura maternal que no juzgaba, que simplemente entendía. Es como si tuviera una conexión especial con las personas que han sufrido pérdidas, observó el psicólogo infantil Mario Salinas, quien trabajaba junto con Valentina en varios casos. A los niños confiaban en ella inmediatamente, como si reconocieran en ella a alguien que genuinamente comprendía su dolor. Durante los primeros meses de 2023, Valentina comenzó a experimentar algo que inicialmente la preocupó. Ocasionalmente, cuando estaba trabajando con familias particularmente traumatizadas, tenía momentos de claridad extraordinaria sobre cómo ayudarles. No eran visiones como las que había descrito Esperanza en su diario, sino más bien una intuición profunda sobre qué decir, qué hacer, cómo conectar con el dolor de cada persona de manera específica. A veces sabía exactamente qué necesitaba escuchar cada persona. Le contó a Carmen durante una de sus visitas mensuales a Guadalajara. No era algo que hubiera aprendido en los cursos de capacitación, ni algo que hubiera leído en libros de psicología. Era como si alguien me estuviera guiando. ¿Crees que es ella?, le preguntó Carmen, refiriéndose implícitamente a Esperanza. ¿Crees que todavía está ahí, ayudándote? Valentina reflexionó por un momento. No lo sé, pero sí sé que cada vez que logro ayudar a alguien a superar su dolor, siento que estoy honrando su sacrificio. El caso que cambió definitivamente la perspectiva de Valentina sobre su propósito en la vida llegó en abril de 2023, casi exactamente 4 años después del incendio. Se llamaba Diego Herrera, tenía 8 años y había perdido a sus padres y a su hermana menor en un accidente automovilístico. El niño había quedado completamente mudo después de la tragedia y había sido rechazado por 3 familias adoptivas porque se negaba a interactuar con cualquier persona. Cuando Diego llegó al centro de atención donde trabajaba Valentina, llevaba 4 meses sin pronunciar una sola palabra. Los psicólogos habían probado todas las técnicas conocidas: terapia de juego, terapia de arte, terapia con animales, medicamentos. Nada había funcionado. El niño se limitaba a sentarse en silencio, mirando hacia el vacío, como si su alma hubiera decidido alejarse del mundo para no sufrir más. Valentina pidió permiso para trabajar con Diego de manera individual. Durante las primeras 3 semanas, se limitó a sentarse junto a él en silencio, sin presionarlo para que hablara, sin tratar de forzar ningún tipo de interacción. Simplemente estaba presente, a veces leyendo un libro, a veces dibujando, a veces mirando por la ventana junto con él. Al principio pensé que no estaba funcionando, recordaría después. Diego seguía completamente cerrado, completamente ausente, pero poco a poco comencé a notar pequeños cambios. Me miraba cuando creía que no me daba cuenta. Movía ligeramente la cabeza cuando le preguntaba algo. Parecía más relajado cuando yo estaba cerca. Fue durante la 4ª semana cuando ocurrió algo extraordinario. Valentina estaba dibujando flores en un cuaderno cuando Diego se acercó silenciosamente y se sentó junto a ella. Sin decir palabra, tomó un lápiz de color y comenzó a dibujar al lado del dibujo de Valentina. No habló, pero por primera vez en meses había iniciado una interacción voluntaria con otro ser humano. ¿Sabes?, le dijo Valentina suavemente, mientras ambos continuaban dibujando. Cuando era más o menos de tu edad, tuve un sueño muy vivido sobre un jardín hermoso, lleno de flores, como estas que estamos dibujando. En ese sueño, había una mujer muy bondadosa que me dijo algo importante. Diego no levantó la vista, pero Valentina notó que había dejado de dibujar y estaba escuchando atentamente. Me dijo que cuando las personas que amamos se van, no desaparecen completamente. Me dijo que se convierten en una especie de luz que nos acompaña siempre,
que nos protege y que nos ayuda a ayudar a otros. Por primera vez en meses, Diego levantó la vista y miró directamente a los ojos de Valentina. Me dijo que el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma, y que las personas especiales, como tú, tienen la capacidad de sentir esa luz y de compartirla con otros que también están sufriendo. Diego la miró durante un largo momento, y luego, con una voz pequeña y ronca por el desuso, susurró: ¿Tú sientes la luz de tus papás? Valentina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero mantuvo su voz calmada. Sí, Diego. Y creo que tú también puedes sentir la luz de los tuyos, si les das permiso. Fue el comienzo de la recuperación de Diego. En las siguientes semanas, comenzó a hablar más, a interactuar con otros niños, a participar en actividades. Pero más importante aún, comenzó a hablar sobre sus padres y su hermana, no con dolor destructivo, sino con amor y nostalgia constructivos. Había aprendido a convertir su pérdida en una fuente de fortaleza en lugar de una fuente de parálisis. El éxito con Diego se extendió a otros casos. Valentina desarrolló una reputación en Cancún y en todo Quintana Roo como una consejera extraordinaria para casos difíciles de trauma infantil. Las familias viajaban desde otros estados para que ella trabajara con sus hijos. Los profesionales de la salud mental la consultaban sobre técnicas y enfoques, pero para Valentina, cada éxito era simplemente una forma de honrar la memoria de Esperanza Morales y de las 127 víctimas del Hotel Playa Dorada. En diciembre de 2023, casi 5 años después del incendio, Valentina recibió una llamada que la sorprendió completamente. Era del detective Carlos Mendoza. «Señora Morales», le dijo, «tengo algo que necesito mostrarle. ¿Podría venir a la estación esta tarde?» Cuando Valentina llegó a la comisaría, Mendoza la esperaba con una expresión mezcla de asombro y inquietud. Sobre su escritorio había una carta manuscrita, con letra que Valentina reconoció inmediatamente. «¿Dónde encontraron esto?», preguntó. «Esa es la parte extraña», respondió Mendoza. «Llegó por correo esta mañana, dirigida específicamente a usted, pero enviada a esta dirección. No hay remitente, no hay timbre postal, no hay forma de rastrear su origen. Es como si hubiera aparecido de la nada». Valentina tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer. «Querida Valentina, si estás leyendo esto, significa que has encontrado tu verdadero propósito en la vida. He estado observando tu trabajo con los niños, tu dedicación a sanar el dolor de otros, tu capacidad para convertir tu supervivencia en una fuerza para el bien. Estoy profundamente orgullosa de ti. Quiero que sepas que el sacrificio que hice no fue solo para salvarte a ti, fue para salvar a todas las personas que tú ibas a ayudar en el futuro, Diego, y todos los otros niños que encontrarán esperanza a través de ti, todas las familias que encontrarán paz a través de tu trabajo, todas las vidas que tocas con tu amor y tu comprensión. En mis visiones del futuro, vi algo más que el incendio y tu supervivencia. Vi toda la cadena de sanación que se extendería desde ese momento. Vi niños traumatizados que volvían a sonreír. Vi familias destrozadas que encontraban fuerzas para seguir adelante. Vi dolor que se transformaba en amor. Esa era la verdadera razón por la que tenía que salvarte, para que pudieras salvar a otros. Ahora necesito pedirte algo más. En el jardín donde nos encontramos aquella noche, vi una última visión. Vi que algún día, cuando tu trabajo en esta vida esté completo, tú tomarás mi lugar. Serás tú quien guíe a la próxima persona que necesite ser salvada para poder salvar a otros. Pero ese día está muy lejos aún. Tienes muchos años de vida por delante, muchas personas más que ayudar, mucho amor más que dar. Vive plenamente, Valentina. Ama profundamente, sana completamente.
Y cuando llegue el momento, estarás lista para continuar el ciclo de salvación que comenzamos juntas, con todo mi cariño, desde el jardín entre los mundos. Esperanza Morales Gutiérrez, P.D. Dale un abrazo especial a Diego de mi parte. Dile que sus padres y su hermana están orgullosos de lo valiente que ha sido. Cuando Valentina terminó de leer la carta, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una profunda gratitud y comprensión. Detective Mendoza, dijo finalmente, creo que ya no necesitamos seguir investigando este caso. ¿Está segura? Completamente segura. Algunas historias no necesitan explicaciones lógicas, solo necesitan ser vividas. Esa noche, Valentina visitó el Parque Memorial por última vez como alguien que cargaba con preguntas sin respuesta. Se detuvo frente a cada una de las 127 placas, agradeciendo silenciosamente a cada víctima por el sacrificio involuntario que habían hecho para que ella pudiera vivir y ayudar a otros. Cuando llegó a su departamento, encontró un sobre que había sido deslizado por debajo de su puerta. Adentro había un dibujo hecho por Diego. Mostraba a dos mujeres en un jardín lleno de flores, una joven y una mayor, tomadas de la mano. En la parte inferior, con su letra infantil cuidadosa, había escrito, para Valentina y para la señora del jardín que la salvó. Gracias por enseñarme que el amor nunca se muere. Valentina pegó el dibujo en su refrigerador, junto a docenas de otros dibujos, cartas y fotografías de todos los niños y familias que había ayudado durante estos años. Su departamento se había convertido en un museo informal de vidas sanadas, de esperanza restaurada, de amor multiplicado. Al acostarse esa noche, Valentina pensó en Esperanza Morales, en el sacrificio que había hecho 56 años antes para salvar no solo una vida, sino una cadena completa de vidas que se extenderían hacia el futuro. Pensó en Diego, en todos los otros niños que habían encontrado su camino de regreso a la luz. Pensó en las familias que habían aprendido a vivir con la pérdida sin ser destruidas por ella. Por primera vez, desde la noche del incendio, Valentina se durmió sin preguntas, sin culpa, sin la sensación de que había algo importante que se suponía que debía recordar. Se durmió con la certeza absoluta de que su vida tenía propósito, de que cada día que vivía era un regalo que estaba usando de la mejor manera posible. Y en algún lugar, entre el sueño y la vigilia, en un jardín hermoso lleno de flores que nunca se marchitaban, una mujer mayor sonreía con satisfacción, sabiendo que el círculo de amor y sacrificio que había iniciado décadas atrás continuaría extendiéndose hacia el futuro, sanando corazones rotos y devolviendo la esperanza a quienes más la necesitaban. El amor verdadero, después de todo, nunca muere. Solo cambia de forma, se multiplica y encuentra nuevas maneras de salvar al mundo, una vida a la vez.